Muy buena noche tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica virtual de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Juan Carlos Báez Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Cedo el uso de la voz a nuestro secretario, el general Clever, para que conduzca esta sesión. Muchas gracias, la doctora Ruiz Rasura, presidenta de esta benemérita institución. Pues reitero la bienvenida que ha dado nuestra presidenta a todos los que nos están viendo y escuchando. Ya hizo la apertura de la sesión y la presentación de los participantes está integrado pues por la doctora Adriana Ruiz Rasura, quien ya hizo la declaratoria inaugural, el licenciado Juan Carlos Báez Paredes, que es consocio y conferencista, y el que habla en su calidad de secretario general. En la presentación del conferencista, el licenciado Juan Carlos Báez Parada estudió en la Facultad de Contaduría Pública, en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad de Guadalajara. Editor y director general de la revista de Desarrollo Cultural de Circulación Mensual, de marzo de 1979 a la fecha. Y esto ha sido en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Ha sido secretario del Centro Cultural Tepatitlense, corresponsabilidad del Seminario de Cultura Mexicana, en enero de 1980 a abril de 88. Secretario del Periodismo Cultural AC, mayo de 1981 a la fecha. Subdirector de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Presidente del Patronato Pro Arte y Cultura, dependiente del Departamento de Bellas Artes del Gobierno del Estado de Jalisco, del 25 de enero de 1986 al 28 de febrero de 1989. Ingresó a esta benemérita institución, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en el capítulo Región de los Altos. Miembro fundador y socio activo del grupo Acervo de Jalisco AC, organismo para la defensa del patrimonio artístico, histórico, cultural del Estado de Jalisco. Miembro de Comunicación Cultural AC desde el 7 de septiembre de 1990. Subdirector de Cultura del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, del 31 de marzo de 1992 al 31 de marzo de 95. Cronista de la ciudad de Tepatitlán a partir del 16 de julio de 1992. Miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de las Ciudades Mexicanas, Asociación Civil. Fue director de las carreras de licenciatura en Administración de Empresas y licenciado en Contaduría Pública en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. Cedemos el uso de la voz a nuestro conferencista, el licenciado Juan Carlos Báez Paredes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor secretario general. El ser humano todavía no ha podido definir en base a comprobaciones científicas cuándo es que realmente fue creado como tal. Y aunque hay personajes como Charles Darwin que aseguran que el hombre es resultado de la evolución, aún así no existe un fundamento confiable en cuanto a la datación del primer ser unicelular sobre la faz de nuestra casa común. En el caso de las religiones se afirma que la vida manó espontáneamente merced a la mano hacedora de un ser supremo, de un Dios. Las fechas que al respecto se han dado quedan en el ámbito de la especulación, y a pesar de que los investigadores serios aceptan que el organismo del que descienden todos los seres vivos de la Tierra posee una antigüedad de 4,000 millones de años, y al que llaman LUCA, Last Ultimate Common Ancestor por sus siglas en inglés, lo cierto es que no es comprobable. LUCA es un microorganismo simple, dicen ellos, que surgió a un costado de una chimenea hidrotermal en las profundidades de alguno de los océanos de nuestro planeta y se alimentaba de dióxido de carbono, de hidrógeno y de otros gases calientes. Bien pudiera ser verdad lo anterior, pero ¿cómo comprobarlo? Es así que volvemos al campo de la presunción, de las hipótesis, y todo se vuelve una maraña imposible de dilucidar.
Para los efectos del tema que hoy nos ocupa no tendremos esa clase de problemas, por lo menos no en ciertas etapas de nuestro andar por estos lares, pues gracias a los registros históricos formales no pisaremos terrenos fangosos y no caeremos en suposiciones que alimenten algunas de las mentiras más infames que recaen en los hombros del poblador de la meseta de los Altos de Jalisco. Para precisar cuáles fueron los asentamientos humanos originarios en esta zona de la Nueva Galicia y la época en que se dieron, tenemos que recurrir a fuentes fidedignas, como aquellas que los evangelizadores consignaron en sus crónicas. Entre ellos, los más destacados están los frailes Antonio Tello, 1653, Nicolás Antonio de Ornelas Mendoza y Valdivia, 1722, y Mariano de Torres, 1755. Todos coinciden en que el territorio estaba en manos de los chichimecas, de la familia de los nahuas provenientes del norte de México, de la Alta California. Eran guerreros valientes e indomables y a sus dominios vastos se les conocía como la Gran Chichimeca. Los grupos étnicos que se integraban eran zacatecos, guachichiles, pames, guamares, tecuexes, cocas y cascanes. Sus orígenes no son muy claros, pero se cree que se remontan a unos 3.500 años antes de Cristo. En los Altos hay indicios de que aparecen allá por los siglos XII y XIII. Se menciona mucho a la Confederación Chimalhuacana, que estaba constituida por varios pueblos autóctonos del occidente del país, unidos en torno a especializadas técnicas de guerra para defenderse de otros indígenas ajenos a su cosmovisión. Sin embargo, historiadores serios ponen en duda el que haya imperado dicho pacto. Luego de consumada la conquista de la Gran Tenochtitlan por Hernán Cortés, se procedió a tomar el resto de los demás sitios, encomendando esta valiosa tarea a sus mejores capitanes. Uno de ellos fue el extremeño Alonso de Ábalos, quien marchó con derrotero desconocido y empezó a fundar villas en lo que hoy es el sur de Jalisco, como Sayula, el 22 de diciembre de 1521, Tamazula, Zapotlán el Grande y la franja del lago de Chapala, Ajijic, Islahuacán y Amacueca. Más tarde, en 1529, Nuño Beltrán de Guzmán, tras dejar su cargo de presidente de la Real Audiencia de la Nueva España, decide abandonar la Ciudad de México para lanzar su campaña militar y reivindicar su buen nombre. Cabalgó por lo que hoy es Michoacán y parte de Jalisco, acompañado por capitanes como Juan de Oñate, que llevaba el estandarte real, Pedro Almíndez Chirinos, Juan Fernández de Híjar, Miguel de Ibarra, Francisco de la Mota, Diego Velázquez de Buendía y Cristóbal Romero. Vinieron con 200 españoles a caballo, 300 infantes, 10,000 mexicas y 10,000 tarascos y tlaxcaltecas. El contacto inicial de los colonizadores con estas tierras se da en 1530, en que el capitán Pedro Almíndez Chirinos, custodio del título de veedor real, a nombre de su majestad Carlos I de España, V de Alemania, se apropia de estos solares. Obedecía las órdenes de Nuño Beltrán de Guzmán para llevar a cabo la avanzada por estos rumbos y explorar los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Sinaloa. El propósito era hallar riquezas naturales y someter a los indios. También, en 1530, Nuño Beltrán hacía su entrada en Ayo el Chico, de la encomienda de Juan de Villaseñor y Orozco, desconociendo a este y adjudicándose la villa. Lo equivalente hizo en Atotonilco el Alto, hoy 1530, quedando ulteriormente como encomienda de Andrés de Villanueva. Teocaltiche fue dominado por Cristóbal de Oñate en marzo de ese año, dándose su fundación en 1549. El señorío de Acatic nace en 1540. Lagos de Moreno fue fundado formalmente por el alcalde mayor de Teocaltiche, don Hernando de Martel, en 1563. Ojuelos en 1569, por órdenes del virrey don Martín Enríquez de Almanza, para proteger a las caravanas cargadas de plata del mineral de Zacatecas. Aquí se construyó un presidio que era utilizado como fuerte.
Igualmente tenemos a Jalostotitlán en 1580, a San Juan de los Lagos 1581, Encarnación de Díaz 1760, San Miguel el Alto y Arandas en 1762 y Unión de San Antonio entre 1795 y 1808. Tepatitlán, hoy Tepatitlán de Morelos, fue pueblo de indios, razón por la que todos los criollos habitaban en sus haciendas o estancias. Muestra de ello está Manuel Gómez Hurtado de Mendoza, que vivía en su hacienda de Las Cruces, el capitán Juan Lucas Romero de Chávez, que residía en su latifundio de Mezcala, el capitán Juan de la Mora Hurtado de Mendoza y Zamora, en su hacienda de San Antonio Mazatitlán, en donde se tuvo la primera capellanía. Para dominar a los aborígenes, los ibéricos tuvieron que valerse de tlaxcaltecas y tarascos y de los buenos oficios de los religiosos que bajo la fe católica y la profesión franciscana fueron introduciendo poco a poco las costumbres y la teología del viejo continente. Fue así que en los conglomerados naturales se comenzó a trabajar arduamente para conseguir el proceso de culturización deseado, mismo que a la postre rendiría provecho para la corona española y para las causas del cristianismo. Se procuró instruir a los caciques para que se influyeran en sus gobernados y se dieran bautizos multitudinarios, concentrándose a los nativos convertidos en centros comunitarios para inducirlos a vivir conforme lo realizaban los europeos. A este modelo se le conocería como República de Indios. Pronto la población indígena se vería mermada por dos factores: la guerra del Mixtón, que tuvo lugar entre 1540 y 1542, y la letal epidemia del cocoliste, epidemia, tifus, término que proviene del náhuatl cocoliste, cocolistli, con el significado de pestilencia, enfermedad, dolencia, mal, epidemia que diezma. En relación al encuentro bélico del Mixtón, el virrey don Antonio de Mendoza señala en un descargo que preparó en respuesta al juicio de residencia que se le promovió justo después de la rebelión. Cito: estando los indios de Tlaltenango, sureste de Zacatecas, de la dicha provincia, que es más de 60 leguas de Compostela, muy quietos y sosegados, y habiendo asentado monasterio de religiosos franciscanos en Juchipila, vinieron unos indios de la serranía de Tepeque y Cacatecas a cierto pueblo que confinan con Tlatelolco, que se llama Cuitlán, Ihueli, y Coltlán y Tepeque, con la habla del diablo que ellos llaman Tlalol. Y llegaron a Tlaltenango, donde juntaron los señores y principales macehuales de él a los que hablaron diciéndoles: nosotros somos mensajeros del diablo, el cual se llama Tecoroli, y venimos a haceros saber cómo él viene y trae consigo resucitados a todos vuestros antepasados, con muchas riquezas y joyas de oro y turquesas, plumas y espejos y arcos y flechas que nunca se quiebran, y mucha ropa para vuestro vestir, y muchas cuentas y otras cosas para las mujeres, y haceros saber que los que le creyeres y siguieres y dexáredes la doctrina de los frailes, nunca moriréis ni ternéis necesidad, y los viejos y viejas se retornarán mozos y concibirán por muy viejos que sean, y las sementeras se les harán sin que nadie ponga las manos en ellas y sin que llueva, y la leña del monte se os vendrá a casa sin que la traiga nadie. Hasta aquí la cita. Hay que enfatizar que los conquistadores, de haber perdido la lucha del Cerro del Mixtón, hubieran tenido que replegarse hacia Tenochtitlan. No obstante, la fortuna los custodió, y a partir de esa victoria la región se fue llenando de peninsulares. La retórica misionera, amparada por el ejemplo de los predicadores, terminó por consolidar a los anhelos de pacificación y se hizo seguro erigir las nuevas colonias. Los invasores se establecieron paulatinamente en pequeñas comunidades, venían del obispado de Michoacán, el núcleo abastecedor de los troncos primigenios con los que habrían de irrumpir en la meseta de los Altos. El 20 de febrero de 1683, Su Majestad Carlos II elevó a la categoría de parroquia el templo que alzaron los frailes franciscanos en Tepatitlán con la ayuda de los indios. El obispo de la Nueva Galicia, don Santiago de León y Garavito, designó al presbítero don Alonso Martín del Campo como primer cura.
Ese mismo día bautizó y puso los santos óleos a una niña de nombre María de la Mora Hurtado de Mendoza y Gutiérrez Hermosillo, perdurando inscrita en la primera partida del libro de bautizos. En 1707 se fundó la villa de San José de Moctezuma, hoy conocida como San José de Basarte, en los terrenos de don Manuel Gómez Hurtado de Mendoza y su esposa, doña Francisca Gutiérrez Hermosillo. Su función era que los criollos pudieran pernoctar y construir un templo para asistir a los servicios devotos en los días santos. Antes, solo los domingos podían ir a misa en la parroquia de San Francisco, pero sin poder permanecer en el pueblo más que lo estrictamente necesario. Las ramas de las que descendemos los salteños proceden primordialmente de 3 familias. Don Francisco Gutiérrez Rubio, casado con doña Ana González Florida. Don Juan González Hermosillo, quien casó con María Muñoz. Don Toribio Hernández de Arellano, esposo de doña Isabel Hurtado de Mendoza. Estamos hablando de 3 estirpes que a partir de 1550 contemporáneas entre sí. Con el transcurso de los años y el esfuerzo cotidiano de estas cunas y sus retoños que se reproducirían perpetuando el mandato divino de creced y multiplicaos, los moradores de estas tierras flacas construyeron una sociedad cuyas características elementales tendrían su sustento en el trabajo arduo, en el seguimiento irrestricto del mensaje de Dios, en el respeto a la vida, en el valor de la familia y la palabra empeñada, y especialmente en conservar para adentro lo que se pregona para afuera. Esto es, ser congruentes en el decir con el hacer. La endogamia, como una ley no escrita, se practicó en las generaciones sucesivas por 2 razones: preservar la línea de sangre y mantener el patrimonio, incrementándolo cada día más. He aquí una cita. Vamos para los Altos, donde son buenos cristianos, y por no perder la sangre, se casan primos hermanos. Los laguenses, en su conciencia de ser hidalgos, solían declarar: son los de este pueblo, de sangre de godos, todos son parientes y enemigos todos. Y ahí están los casi 1000 expedientes de dispensa de parentesco que dan testimonio de esto y que se pueden consultar en el archivo de la Sagrada Mitra de Guadalajara. El acucioso doctor don Mariano González Leal narra en su libro Retoños de España en la Nueva Galicia que, abro comillas, don José Manuel Muñoz de Nava y Martín del Campo, vecino de la feligresía de San Juan en el puesto del Tule, para recabar de la mitra el 4 de mayo de 1776 permiso para casarse con su múltiple pariente doña María Gertrudes Muñoz de Hermosillo y Álvarez Tostado del puesto de la Aguililla de Jalostotitlán. Luego de solicitar el permiso consabido, decía el pretendiente que, por cuanto hallarme, como me hallo, ligado con la pretensa en 2 parentescos de consanguinidad por 3 líneas, de tercero con 4 grados, siendo las causas que me remueven a casar con pariente o a emprenderlo, el ser esta una niña noble, virtuosa, recogida y pobre, y yo, aunque de pocas facultades, mozo fuerte y robusto para trabajar y poder mantenerla con la decencia que a su calidad corresponde, siendo la que más me mueve la grande dificultad que tengo, así en esta feligresía como en las inmediatas, de poder casarme con mujer que no sea mi pariente, respecto de hallarme ligado con las más de sus familias. Cierro comillas. Sobre la leyenda de que los salteños traemos linaje francés y judío, nos vemos obligados a exponer que se trata simplemente de un cuento fraguado por pseudohistoriadores, ya que no hay documento que lo constante fehacientemente. Pero si consideramos que España estuvo ocupada por los árabes por cerca de 800 años, entonces sí concurre la posibilidad de que tengamos vínculos con los árabes y los judíos, aunque con estos últimos en menor escala. El cronista de Valle de Guadalupe, don Ricardo Rodríguez Camarena, tiene 11 años realizando pruebas de ADN con los salteños. Su proyecto se denomina Análisis Genético de los Altos y las conclusiones a las que a este día ha llegado es que la raza predominante en un 80% es la europea, con trazas de indígena mexicano, árabe, negro y español. De manera que las ascendencias mosaica y francesa no son tan categóricas y quedan como un indiscutible mito al que no tenemos que prestarle mayor interés.
El mestizaje, como podemos ver, se dio en toda la región, pero con diferentes grados. El investigador jalostotitlense don Alfonso Reynoso Rábago refiere cifras contundentes. En Teocaltiche, el 61% eran indígenas, 31% españoles y 4% mulatos y 3% mestizos. En Santa María de los Lagos de Moreno, 41% era población indígena, 13% de españoles, 15% de mulatos y 24% de mestizos. En Jalostotitlán los indígenas eran 53%, los españoles 28%, los mulatos 15% y los mestizos 4%. En Tepatitlán, 60% de los niños bautizados eran españoles, 18% mulatos, 17% indios y 4% mestizos. Cuando el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, se levantó en armas para iniciar la reyerta por la independencia, fueron pocos los salteños que aceptaron la invitación debido a que sus orígenes inminentemente criollos y a ser opuestos a la separación de la corona española. Pero sí hubo casos como el del hacendado de Lagos, don Pedro Moreno González Hermosillo, que accedió al desafío y peleó a brazo partido con el peninsular Martín Francisco Javier Mina Larrea, originario de Navarra, contra el rey Fernando VII. Don José María González Hermosillo y Romero de Chávez, de raíces 100% alteñas, pero nacido en Zapotlán el Grande, pasó gran parte de su vida en la tierra de sus predecesores, los Altos. Se casó en Mesticacán con doña María Guadalupe Jiménez Jáuregui en 1792, habiéndoles impartido la bendición nupcial el bachiller don Juan Nepomuceno Báez. Previo al estallido de la guerra se dedicaba a la crianza del ganado mayor y al cultivo de la tierra, como lo hacían los terratenientes de esa época. Pero al llamado del cura Hidalgo, supo responder a sus empeños de libertad y se implicó en la contienda, contribuyendo con buenas sumas de dinero y con todos sus peones. Por su conocimiento en el manejo de las armas y sus destrezas militares, fue elevado a mariscal de campo, recibiendo órdenes del generalísimo de las Américas de extender la conflagración al norte del país, con lo que obtuvo importantes victorias sobre los realistas en los estados de Sinaloa y Sonora. Desafortunadamente murió en manos de un mal americano, como dijo el sacerdote don José María Uribe al pasar su informe al comandante de la Villa de León. En 1831, cuando Sonora se separó de Sinaloa y tuvo que nombrar a su capital de estado, se eligió el apellido de este célebre personaje para bautizar a la sede de esta entidad federativa. El coronel Albino Barajas, de Tepatitlán, se unió a la causa cuando Miguel Hidalgo arribó a Guadalajara, sirviendo a las órdenes del amo Torres, y posterior a la batalla de Calderón, continuó combatiendo bajo el encargo de Gómez de Portugal y del que sería el héroe de la isla de Mezcala, el señor cura don Marcos Castellanos. Fallecido Hidalgo, se acogió el indulto como muchos otros. Durante la Revolución de 1910, los salteños no sintieron directamente los estragos del movimiento armado y las alteraciones que trajo la revuelta no transfiguraron sustancialmente el modo de convivir de los salteños. La sublevación en la porción central del territorio salteño no se percibió con la intensidad que se esperaba, pero sí en los poblados adyacentes como Lagos, Yagualica y Ojuelos. Uno de los impactos incuestionables emanado de la Revolución Mexicana fue el odiado agrarismo, que a pesar de no trastocar poderosamente a los altos, produjo una ardorosa agitación social e incomodó a los grandes hacendados. Como estrategia, estos dividieron sus posesiones entre sus hijos y familiares más allegados para lograr burlar a la ley agraria, por lo que la pequeña propiedad se convirtió en un patrón, siendo pocos los ejidos que se instituyeron. Lo que se hizo una moda fueron los llamados préstamos forzosos que se les imponía a las comunidades salteñas y a la soldadesca de una y otra tropa, lo que daba rienda suelta pues a sus más bajas pasiones, destrozando cuanto se les cruzaba enfrente y violando a las mujeres que por desgracia se les interponían en su camino. Relata el abogado Francisco Romero Pérez que su padre, don Francisco Romero Venegas, nacido en 1902, le contó lo siguiente. A mediados de noviembre de 1914, el general Ignacio Caló Calarios,
oriundo de Teúl de González Ortega, Zacatecas, se instaló con 2,000 hombres en Tepatitlán para pedir préstamos forzosos y en un hecho sin precedentes asaltaron la casa del licenciado Vallejo, una de las personalidades más prominentes de la sociedad tepatitlense, quien en el interior de su vivienda tenía un gran almacén o troja en que se almacenaba la cosecha de todos sus ranchos. Y entrando a la fuerza, los soldados constitucionalistas rompieron las puertas y extrajeron el maíz de la bodega, esparciéndolo por los patios de la casa y por la calle hasta la plaza de Cañas, a 2 cuadras. Así le dieron de comer a la caballada, quedando un regadero de grano de 20 centímetros de espesor por lo que hoy en Tepatitlán es la actual calle Porfirio Díaz. Se tienen noticias acerca de que el 11 de marzo de 1911, Evaristo Oropesa, con 35 de sus hombres, tomó y saqueó a Teocaltiche y que un día después el revolucionario José Pérez Castro desvalijó las oficinas gubernamentales de Lagos de Moreno, ensañándose con varias casas y comercios de la localidad. Algunos salteños se involucraron en la guerra, como aconteció con Miguel Álvarez y Félix Barajas de Zapotlanejo, y el tepatitlense Mónico Velázquez, el güero Mónico, que jugaría un papel trascendental en la cristiada. El 30 de mayo de 1913, Quirino Navarro y 14 de sus hombres agredieron a Capilla de Guadalupe para exigir la entrega de armas, y algo similar sucedió en otros lugares y en otras rancherías. Quirino Navarro se hizo famoso durante la cristiada con la frase "primero muerto que desamparar el punto". Él luchó del lado callista. A la muerte de Francisco I. Madero, el narrador laguense Mariano Azuela González, uno de los creadores de la novela de la Revolución Mexicana, se une como médico militar a las huestes villistas de Julián Medina. Una de sus principales obras, quizá la más icónica, es Los de Abajo, publicada en 1915. Uno de los episodios más vergonzosos que la patria lleva a cuestas es la insurrección conocida como la Cristiada, que a lo largo de 4 años, de 1926 a 1929, se vivió con mayor intensidad en nuestro jirón alteño. Propiciado por la implementación de las políticas erróneas del gobierno federal presidido por el general Plutarco Elías Calles, gran parte de nuestro país se convulsionó en aras de resguardar uno de los derechos más inalienables de todo ser humano, la libertad de pensamiento y de profesión de ideas, religiosas o no. Todo despuntó con la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se delimitaba el rol de la Iglesia Católica en los asuntos públicos. El Estado laico, que previamente estaba establecido en la Constitución de 1857, sería la punta de lanza con que iniciaría el control de ese poder monástico, ya que no habría más enseñanzas pastorales en las escuelas, ni públicas ni privadas. Otro aspecto que tambaleó a la Iglesia sería la limitación de un sacerdote por cada 5,000 habitantes, lo que iría en detrimento de la profunda infiltración del clero en la vida nacional. El momento álgido que derramó la virtuosa paciencia de la jerarquía eclesiástica y del pueblo llano, se dio el 14 de junio de 1926, cuando se promulgó la famosísima Ley Calles, oficialmente llamada Ley de Tolerancia de Cultos. He aquí una síntesis de los artículos más controversiales de los 33 que contenía. Artículo primero. Todos los ministros de la religión han de ser mexicanos por nacimiento. La pena de los violadores será de 500 pesos de multa o 15 días de cárcel. El jefe del Ejecutivo tiene facultad de expulsar al transgresor sin más requisitos. Artículo segundo. Cualquiera que celebre actos de culto, es decir, que administre los sacramentos o predique sermones doctrinales, podrá ser castigado con la pena anteriormente mencionada. Artículo tercero. Nadie puede enseñar religión en ninguna escuela primaria, aunque sea particular, bajo la multa de 500 pesos o 15 días de cárcel, pero una reincidencia amerita castigos más graves. Artículo cuarto. Ningún ministro de ningún culto puede abrir o dirigir ninguna escuela primaria ni enseñar en ella. Multa de 500 pesos o cárcel de 15 días a los contraventores. Artículo sexto.
En este artículo se prohíbe estrictamente emitir votos religiosos. Los monasterios y conventos deben ser disueltos y suprimidos. Si los miembros dispersos de dichos monasterios volviesen a reunirse secretamente, serán multados y quedarán sujetos a la pena de 1 o 2 años de cárcel y a 6 años al superior de ellos. Artículo 8. Se castigará con 6 años de reclusión al ministro de un culto que de palabra o escrito afirme que lo prescrito en los artículos antirreligiosos de la Constitución no obliga en conciencia. Artículo 9. Si a consecuencia de la declaración a que se refiere el artículo anterior, el 8, si 10 personas protestaren, amenazaren o se valieran de la fuerza física o moral, quedarán sujetas a la pena de 1 año de cárcel y si entre ellos hubiera un sacerdote, éste sufrirá de 6 años. Artículo 10. Pena de 5 años al ministro de un culto que critique cualquier artículo de la Constitución, bien sea en público o en privado. En los artículos 14 y 15 se suprime por completo la libertad de prensa en materia religiosa bajo amenaza de severísimos castigos. Artículo 17. En todo acto público ha de efectuarse dentro del recinto de los templos bajo pena de multa y cárcel. El artículo 28 impone a las autoridades gubernamentales negligentes en hacer cumplir lo prescrito en esta ley una multa de 100 pesos y la privación del cargo por 1 mes, que será definitiva en caso de reincidencia. Artículo 18. Prohíbe estrictamente a los ministros de ambos sexos de cualquier religión el usar vestido o hábito que los distinga como miembros de alguna religión o culto. La multa de esto será de 500 pesos o 15 días de cárcel. Una reincidencia amerita más de severo castigo. El artículo 29 determina que si una autoridad municipal es remisa en urgir el cumplimiento del artículo 18, será castigada con 100 pesos de multa y 1 mes de suspensión de su cargo. Una reincidencia traerá la remoción definitiva de su cargo. Y así, hasta completar pues todos los artículos, que los obviamos por cuestión de tiempo. La ley Calles entró en vigor el 31 de julio de 1926 y ante este panorama los prelados, con el visto bueno del Vaticano, reaccionaron suspendiendo el culto en todos los templos de la República. La ciudadanía, inquieta y desinformada, no hizo otra cosa más que pasar a los hechos, poniéndose en movilización para defender su derecho a practicar la religión que sus ancestros les habían heredado. El movimiento cristero se generó espontáneamente, sin organización alguna, y al paso de las semanas fue tomando forma. Entre la gente se rumoraba de un posible levantamiento en armas, lo que prontamente se hizo realidad. Con recursos muy limitados, los campesinos, jornaleros, la gente llana, comenzó a reunirse y pronto hubo quienes los coordinaron para unirse y crear fuentes de resistencia en defensa de las fuerzas federales. Un intelectual y fervoroso cristiano, el abogado Anacleto González Flores, se convertiría en el faro que iluminaría de alientos a los salvaguardias de la fe. González Flores, hoy beato, creó la Unión Popular, que asistió como apoyo militar que con la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, las Brigadas Femeninas San Juana de Arco y la U, una especie de Ministerio de Comunicaciones, formaron una estructura para bregar contra el gobierno callista y sus políticas opresoras. La sedición fue agarrando figura y se expandió por algunos estados de la nación, fundamentalmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas y San Luis Potosí. El padre Alfredo Sáenz, historiador jesuita, cita que la mayoría de los combatientes eran campesinos y que un 60% no había recibido ningún tipo de educación. Abro comillas, lo único que sabían era que llegaban los soldados, detenían a los sacerdotes, fusilaban a los que protestaban, ahorcaban a los prisioneros, incendiaban los templos y violaban a las mujeres. Ya habían tolerado muchos desmanes del gobierno en otros campos, pero jamás iban a permitir que Cristo y su iglesia fueran burlados, dice el padre Sáenz. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe era el grito de resistencia y la jaculatoria de los mártires.
En los Altos de Jalisco, los mandos de tropa a cargo del general Saturnino Cedillo estuvieron conformados por los generales Maximino Ávila Camacho, Espiridión Rodríguez, Jesús María Ferreira, José García Márquez, Pablo Rodríguez, José Lacarra, Anacleto López, conocido como el Matamarrados, y el coronel Miguel Z. Martínez, entre otros menos sobresalientes. Incluso el propio Joaquín Amaro Domínguez, que en ese entonces fungía como secretario de guerra, se apersonó en esta zona. Por los cristeros, los mandos superiores los ostentaban los generales Enrique Gorostieta y Miguel Hernández, así como el coronel Efraín Quesada. Hubo 5 sacerdotes que directamente sirvieron a la causa, enarbolando las armas. 4 de ellos fueron los padres José Reyes Vega, Aristeo Pedrosa, Epigmenio Hernández y Miguel Pérez Aldape. En el área que comprende a Tepatitlán, San Miguel el Alto, Capilla de Guadalupe, Atotonilco el Alto, Zapotlanejo, Arandas y Jalostotitlán, estos cristeros tuvieron una importante y relevante injerencia. Victoriano Ramírez, el 14, famosísimo, Mónico Velázquez, conocido como el Güero Mónico, Justo Galindo, Sixto Báez Flores, los hermanos Eladio, José Guadalupe y Salvador Camarena y Lauro Rocha. Uno de los combates más cruentos se efectuó en abril de 1929 en Tepatitlán. Don Francisco Gallegos Franco asevera que las bajas federales fueron casi totales, entre pocos más de 250 uniformados, en tanto que del lado cristero solo perdieron la vida 28. Se cree que alrededor de 100 sacerdotes ofrecieron su labor pastoral como capellanes castrenses, es decir, que tomaron las armas. Son 26 los mártires de la cristiada que están en los altares, de los cuales 22 fueron religiosos y 4 seglares. El más popular de ellos, por la inmensa cantidad de milagros reconocidos por la Santa Sede, es Toribio Romo González de Jalostotitlán, conocido como el Santo de los Migrantes. Y hay 2 beatos, el padre Miguel Pro y el licenciado Anacleto González Flores, este último oriundo de Tepatitlán. La cristiada finalizó el 21 de junio de 1929 con los acuerdos signados por la curia mexicana y el gobierno de Emilio Portes Gil. Los obispos que plasmaron su firma, juzgados por los cristeros, fueron juzgados como traidores a la Santa Fe Católica, y ellos, dándoles el nombre, fueron Leopoldo Ruiz Flores y Pascual Díaz Barreto. Se estima que 250,000 personas fallecieron a causa de esas hostilidades. En marzo de 2012 se reformaron los artículos 24 y 40 de la Carta Magna para establecer el derecho de todos los mexicanos a la libertad de conciencia y de religión. Esta libertad incluye el derecho de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias de las devociones o los actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o una falta penados por la ley. El artículo 40 reformado reafirma el carácter laico de los Estados Unidos mexicanos. Pudiéramos hablar un montón de cosas más. Esto es simple y llanamente un bosquejo muy general de lo que ha sido a través de los tiempos la región de los Altos y cuál ha sido su configuración ideológica, resultado de esos sucesos históricos. Será tema de otra posterior conferencia el que podamos abordar temas más relevantes pues por la cercanía a nuestro tiempo, y que podamos entender a ciencia cierta el por qué el alteño como tal tiene una identidad propia y que en su momento ha sido motivo de estudios muy importantes, no solamente de historiógrafos y de sociógrafos, de personas que estudian la conducta humana como tal, sino que también han venido historiadores de allende las fronteras, especialmente de Estados Unidos, donde se tienen importantísimos trabajos sobre esta identidad alteña. Muchísimas gracias, espero que esto haya sido de su agrado y quedamos pues con la promesa de volvernos a ver pronto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos Báez Paredes, por esta excelente plática que nos ha dado en torno a los orígenes precisamente de los habitantes de los Altos de Jalisco. Es importante, es necesario conocer
esos orígenes en todas las sociedades, porque eso nos da sentido de pertenencia, el saber de dónde venimos y cómo nos asentamos en los distintos espacios donde habitamos. Muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos Báez Paredes, y damos cerrada esta sesión agradeciéndole su presencia. Que tengan muy buenas noches.